Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es María Fernanda Pérez Jordán y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los goniómetros. El goniómetro es un instrumento de medición práctico y simple, también conocido como sextante o transportador universal. Este tiene forma de semicírculo de 180 a 360 grados y es usado para la medición de ángulos. Este mide el ángulo exacto entre dos objetos o puntos alejados entre sí. Es usado a nivel industrial y científico y existen diferentes tipos de goniómetros, como puede ser el goniómetro simple, que busca valores entre un ángulo llano, es decir, en ángulos menores de 180 grados. Están los goniómetros universales, que mide ángulos complejos en la industria. Los goniómetros digitales, que son iguales a los universales, pero por ser digitales son más exactos y más prácticos de usar. Están los goniómetros de comunicación, que mide el grado y la dirección de las señales y datos que se emiten, usados principalmente entre los militares y los equipos de sonido. Están los ángulos imantados. La imantación significa que el objeto que vamos a medir no se mueve, por lo tanto es más fácil y preciso realizar su medición. Este indica el ajuste de tornillos en ángulos. Y existen los goniómetros con torquímetros, que ajusta el modo angular de los pernos de un motor. Estos son usados principalmente en las industrias mecánicas. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las partes del goniómetro, las cuales les vamos a dividir en 7 partes importantes. Como pueden ver en pantalla, la primera es el disco graduado, que es el círculo graduado que tenemos en la pantalla, que nos va a ayudar a realizar las mediciones. Posteriormente tenemos el nonio, al igual que el fijador de articulación, el cual nos va a ayudar a, pues como su propio nombre le dice, fijar la articulación para realizar la medición deseada. Y también tenemos el fijador de la regla, la escuadra, la regla variable, que es esta pequeña regla que tenemos aquí de forma horizontal. Y por último tenemos lo que viene siendo la articulación, que es lo que permite girar a nuestro disco graduado para así realizar las medidas correspondientes. Y bien, ¿cómo se realiza la lectura del goniómetro? Este instrumento cuenta con una serie de partes que componen para realizar la lectura de dos líneas o estructuras semiperpendiculares, ya sea un ángulo agudo o obtuso, o recto incluso. El objetivo es utilizar el brazo apoyado sobre un punto de referencia y posicionar el otro en la otra línea mientras lo vemos a contraluz. Y pues el principal objetivo es hacer desaparecer la línea de luz para correspondientemente hacer la lectura. Y bien, para su lectura, este está compuesto por un disco con graduaciones de grados en sentido antihorario u horario. Primero debemos observar dónde se marca el cero o dónde se posiciona el cero dentro de esta graduación. Y después observamos a los nonios y determinamos los minutos y segundos dependiendo de la definición que tenga el goniómetro. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio de abajo, la lectura nos marca que es de 9 grados, porque si podemos observar, el 0 está justo antes del 10 en sentido antihorario. Y en los nonios, la línea correspondiente es el 15, por lo tanto serían 15 minutos. Buenos días, soy Paola Jocelyn Vázquez Anaya y les voy a presentar el punto 4 sobre las aplicaciones y la importancia del goniómetro en la industria. Comenzando con las aplicaciones del goniómetro, el goniómetro sabemos que se encarga de medir los ángulos, por lo tanto sus aplicaciones serían en la tipografía, en la aplicación de la trigonometría, cálculos militares, la comunicación y radiofusión, la cristalografía y cálculos de latitudes. Pero entonces, ¿cuál sería su importancia de goniómetro en la industria? Pues sabemos que el goniómetro es una herramienta sencilla, pero es fundamental para lograr resultados fiables en la mayoría de los procesos de la industria, además de que marca una gran diferencia con respecto a la precisión de los resultados. Recomendaciones para el uso y cuidado del goniómetro. El goniómetro es un instrumento de alta precisión, por lo tanto, algunas de las recomendaciones para su uso y cuidado son las siguientes. El goniómetro no debe golpearse.
No deben ser forzados sus brazos ni sus bordes. No debe de ser forzado el freno si es que lo posee. El goniómetro debe de girar libremente. Debe almacenarse en su estuche adecuado. Debe estar en un ambiente seco y limpio. También debe estar fuera del alcance de productos corrosivos. Se debe limpiar cuidadosamente después de ser utilizado y se debe de verificar cada 3 meses para tener una mejor exactitud. El uso inadecuado de este podría provocar que las medidas no sean exactas y que se produzca un desgaste. Además, se pueden causar daños con los que la herramienta quedaría inutilizable. Ahora les voy a hablar acerca de los indicadores o comparadores de carátula. Estos son instrumentos de medición que transforman los movimientos lineales circulares dentro de un puntero y se usan para el control de error de la forma de una pieza, es decir, las tolerancias geométricas, y para las medidas comparativas, o sea, por diferencia, entre la dimensión de una pieza y la pieza patrón. Esta debe estar sujeta a una base de referencia para su comparación. Hay diferentes tipos de carátulas, como pueden ser los análogos, que son los que poseen su propio puntero y son parecidos a un reloj, y los digitales, que son los que tienen una pantalla digital que pueden facilitar su lectura. Y bueno, y ahora vamos a hablar sobre las partes del indicador de carátula, las cuales los vamos a dividir en 9 partes fundamentales. Primero tenemos lo que viene siendo la carátula o esfera giratoria centesimal. Posteriormente tenemos lo que viene siendo la aguja principal o saeta indicadora, la cual nos va a ayudar a realizar las mediciones. Posteriormente tenemos el arillo, que es este círculo que recubre lo que viene siendo la carátula o esfera giratoria centesimal. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el vástago, el husillo y el eje palpador o punta de contacto, la cual es la parte inferior de lo que viene siendo el indicador de carátula. Después tenemos la aguja cuenta vueltas, que como lo dice va a contar el número de vueltas que vaya dando lo que viene siendo nuestro indicador de carátula. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el seguro. Y finalmente en la parte superior tenemos lo que viene siendo el capuchón. Y bien, ¿cómo hacemos la lectura del indicador de carátula, o también conocido como reloj comparador? La versatilidad del instrumento cabe en medir la diferencia de profundidad, salientes, rugorosidad, etc. con ayuda de un soporte de mesa. El objetivo es posicionar el palpador del indicador de carátula de manera de que notemos las pequeñas variaciones a lo largo y ancho de una pieza y encontrar esa varianza. Por ejemplo, para la lectura es necesario montarlo en su base, haciendo contacto con del palpador con el objeto y ajustar la carátula de manera que nos quede arriba. Y con el tornillo de movimientos finos, ubicamos la aguja principal en los ceros, seguidamente de desplazar el montén a lo largo de la pieza. O simplemente, como su nombre lo indica, medir la diferencia que hay entre el soporte y compararlo con la distancia que marca el indicador de carátula. En este caso, por ejemplo, la lectura del cuentavueltas se hace de forma antihoraria y marca que son 2 vueltas, entonces llevamos 2 milímetros. Y en la aguja principal, en la graduación a lo largo de la carátula, nos indica que son 29 de la graduación que indica. Entonces sería punto 29. Sumamos entonces los 2 milímetros de las 2 vueltas, más el punto 29 que indica la graduación de la carátula. Aplicaciones e importancia del indicador de carátula. El indicador de carátula tiene diversas aplicaciones, como el determinar la excentricidad, como la excentricidad del árbol de levas, la excentricidad del engrane del árbol de levas y asimismo la excentricidad del cigüeñal. Pero este también determina la concentricidad, determina el desplazamiento, la plenitud, la cilindricidad y la desviación. Pero entonces, ¿cuál sería su importancia en la industria? El indicador de carátula, como pudimos ver, es un instrumento con una gran variedad de aplicaciones, además de que su uso es muy sencillo. Es por eso que este instrumento son relevantes en los procesos de las industrias,
no solo porque les garantiza confiabilidad, sino que también una gran precisión para sus medidas más exactas. Recomendaciones para el uso y cuidado de un indicador de carátula. Al igual que el goniómetro, el indicador de carátula es un instrumento de alta precisión, por lo tanto también se deben de tener algunos cuidados específicos. Y algunas recomendaciones son las siguientes. Seleccione el indicador de carátula más adecuado a sus necesidades en cuanto a tamaño, curso, lectura y tipo que desee utilizar. Evite el error de paralaje observando la carátula del indicador en posición frontal. Monte el indicador siempre en posición perpendicular a la base de referencia para evitar errores en la lectura. Protege el indicador de impactos o fuerzas excesivas. Para fijar el indicador por el vástago, introdúzcalo por el agujero lo máximo posible. Use una base rígida para montar el indicador y procure siempre dejarlo lo más cercano posible a la base. Después del uso, limpie la suciedad y marcas dejadas por los dedos en el uso. Use un paño limpio y seco. Por último, guárdelo siempre en un ambiente seco y limpio, de preferencia en su estuche.